Vuelta 7 con 49 minutos. Vamos a conversar esta mañana con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Un gran abrazo a todos. Muy bien, pues Rodrigo. Yo sé que la pregunta es un poco compleja porque, digamos, es muy genérica, ¿no? Pero, ¿cuán complejo, cuán difícil es crear un corredor humanitario para poder provocar que los migrantes vuelvan a sus países de origen? Bueno, primero entender que lo que se está hablando hoy día no corresponde a la idea original de corredor humanitario. Un corredor humanitario es una medida siempre de carácter excepcional, pero que está establecida en beneficio de la persona que se va a movilizar, no en beneficio principalmente de los estados que se quieren deshacer de ella. Y por tanto es una especie de lo que estamos hablando hoy día, por lo que uno entiende que hablan las autoridades o las futuras autoridades cuando hablan de estos corredores humanitarios, uno tiende a entender que es una especie de reinterpretación de lo que es un corredor humanitario. Entonces, claro, cuando uno trata de entender qué es lo que tratan de hacer con esta idea del corredor humanitario, cambian mucho los requisitos y también las posibilidades de hacerlo, porque aquí no se está hablando de personas que tienen que huir del lugar de donde son originarias o donde viven actualmente, sino que se está tratando de que vuelvan a ese lugar. Y lo que se está pensando, más que una forma de proteger a esa persona, se está hablando de cómo expulsar a esa persona, porque se está hablando en términos de cómo descomprimir. Entonces, son objetivos distintos a un corredor humanitario tradicional. ¿Por qué esto es importante? Porque un elemento súper presente en los corredores humanitarios para que también funcionen y funcionen bien es que se cuenta con el concurso, con la voluntad de la persona que se va a mover. En los países en donde ocurren estos corredores humanitarios, como lo estoy explicando, se trata de personas que están huyendo de un peligro y por lo tanto esas personas colaboran y están interesadas en ser trasladadas. Lo que uno está viendo hoy día es que se está hablando del corredor humanitario como una forma de sacar gente de Chile que no necesariamente está muy de acuerdo con eso. Entonces creo que ahí es importante definir bien qué es lo que está planteando la autoridad para poder saber bien qué tipos de formatos son viables, cuáles no, y también qué tipo de expectativas son las que se van a estar en condiciones de satisfacer. Entonces, claro, si tú me preguntas si es posible un corredor humanitario en términos convencionales, claro, es posible, pero lo cierto es que la pregunta que uno tiene que hacerse es, primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de corredor humanitario? Estamos hablando de una especie de túnel material, una especie como de carretera en donde la gente vaya caminando por toda la tierra que significa, por todo el plano terrestre de lo que significa Perú, Colombia, Venezuela o Perú u otros tránsitos más largos que uno podría conversar. O aquí estamos hablando de una especie de facilitación administrativa que significa que estas personas puedan transitar libremente por un determinado tiempo con los permisos migratorios necesarios, pero asumiendo que esas personas voluntariamente van a tratar de llegar, en este caso, a Venezuela. Ahora, Rodrigo, expliquemos bien así cómo funciona digamos, en la lógica un corredor humanitario, para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de un corredor humanitario. Para decirlo en términos muy simples y para no enredar la conversación, un corredor humanitario es una especie de convención entre los países que están involucrados en una especie de conflicto en forma directa o indirecta, de respetar la vida y la integridad física de aquellas personas que van a huir del lugar del conflicto a una zona que se entiende que es segura. Y para decirlo aún en términos más brutales, significa que nadie les va a disparar, ni va a tratar de matarlos, ni va a tratar de apresarlos mientras estas personas están saliendo del lugar del conflicto. En términos muy brutos, eso es. Ya. De ahí uno ya, cambiando el contexto, como estaba señalando al comienzo, ya empezamos a cambiar las condiciones, porque lo que uno entiende que se refiere ahora a un corredor humanitario, yo lo que entiendo es que porque también aquí las personas están hablando con distintos niveles de conocimiento del tema, estoy hablando de las futuras autoridades, y también con niveles que no sabemos de cómo se piensa hacer. Una posibilidad es que aquí diga, Chile se va a encargar de meter a todas estas personas en un bus, voy a hablar del bus y no de un avión o de un barco, porque si no, no estaríamos hablando de corredores humanitarios. Las van a meter en un bus, esas personas van a transitar por todo el trayecto que significa el territorio de los países que están entre medio de Chile y Venezuela, no se deberían bajar del bus o va a haber un control para que esas personas sigan en ese bus hasta que finalmente lleguen a Venezuela. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que yo le diga a todas las personas que supuestamente van a estar dispuestas a irse a Venezuela, que
aun cuando no cuenten con permisos migratorios en Chile, no tengan permisos migratorios en Perú, no tengan permisos migratorios en Colombia o en Bolivia, dependiendo del país intermedio, esas personas en un determinado lapso van a poder pasar por esos países para finalmente llegar a Venezuela en un determinado lapso de tiempo. Ya, se Bueno, entiende, sí, se entiende bastante bien. Ahora, en una situación compleja como la que vive Chile, porque tenemos la complejidad, por cierto, de migrantes que hoy día no están regularizados, que no han hecho un esfuerzo tampoco por regularizar su situación. Primero, ¿la cifra a ti te calza, los 330.000, 350.000 migrantes que no están en esa condición? Es decir, los que no están regularizando su situación. si me calza la Sí, porque que claro, esa porque sea la cantidad de irregulares. escucha uno muchas cifras y como que se Ah, tiende a confundir, ¿no? Entonces, cuando uno dice son mm, 330.000 o 350.000, estamos hablando de migrantes irregulares que no están haciendo un esfuerzo por poder regularizar su situación, ¿no es claro. cierto? Claro, esa cifra no es tan aventurada, porque si nos Ya, damos cuenta nosotros, el último plan de regularización duró hasta el año 2022, si no me equivoco, y a partir de esa época, por la vía de la autodenuncia, es decir, personas que ingresan en forma clandestina y que se presentan ante la autoridad para decir nosotros ingresamos en forma irregular, estamos hablando de cerca de 200 y tantas mil personas. Y si a eso nosotros le sumamos, de hecho, solamente empadronadas, te acordarás del proceso de empadronamiento que duró hasta el 2023. así es. Esas son 182 mil personas que fueron a la autoridad, tómeme una foto, aquí está mi nombre, aquí están mis huellas, este soy yo, e ingresé en forma clandestina. Ya ahí tenemos a mayo del 2023, 182 mil personas. Nosotros le sumamos las personas que se han autodenunciado y ya estamos llegando con posterioridad a esa fecha y ya estamos hablando de 200 y tantas mil. Pero también hay una gran cantidad de personas que han ingresado en forma regular, pero que con el tiempo han caducado sus permisos o se quedaron cuando no podían y por lo tanto la cifra no debería estar en ningún caso siendo inferior que esos 300.000. Así que no es exagerada esa cantidad y por lo mismo es importante entenderla que si aquí lo que se busca, yo tengo mi opinión sobre eso, pero si aquí lo que se busca es que esta gente se vaya, estamos hablando de sobre 300.000 personas que se encuentran en situación migratoria irregular. Ya, hecha esa explicación. ¿Qué fórmula alternativa hay a la de corredor humanitario? Veamos todas las alternativas que hay cuando se habla de conseguir que esos 350.000 salgan del país. Es súper buena la pregunta porque aquí lo que está muy ausente en toda la discusión sobre el tema migratorio es cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos? Porque aquí parece que todos damos por hecho que el objetivo es expulsar a todas personas que se encuentran en situación migratoria irregular. En primer lugar, eso es inviable desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo y también desde el punto de vista material. Las personas, si no se quieren ir, no va a ser posible expulsarlas por la vía de los incentivos, que es lo que señala el presidente electo Kast. Esto de hacerles la vida imposible también puede tener algún efecto, pero es un efecto acotado. Por lo tanto, yo creo que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que los dos temas que hoy día centran o concentran todo el debate público, que son la expulsión de las personas en situación migratoria irregular y los controles fronterizos, se trata de dos materias en las cuales el Estado chileno no tiene un control absoluto. Y como no tiene un control absoluto, lo cierto es que no pueden ser los únicos ejes en los cuales se estructura el debate migratorio. En primer lugar, porque aunque la gente no lo quiera aceptar y aunque el presidente electo lo haya dicho en forma muy edulcorada, lo cierto es que tarde o temprano en este gobierno va a tener que haber un proceso de regularización. No sé si masivo, pero por lo menos crear un mecanismo de regularización de la gran mayoría de las personas que actualmente se encuentran en Chile y respecto a las cuales no va a ser posible expulsarlas y además personas que ya están haciendo una vida en Chile, que están fomentando la economía informal, que están con un riesgo importante de caer como presas del crimen organizado y por lo tanto no existe ninguna posibilidad de ninguna gestión migratoria que no considere un proceso de regularización. Solamente un detalle, si nosotros nos fijamos, el candidato Kast se dedicó mucho tiempo a decir que él no iba a regularizar a nadie, pero en las últimas semanas o meses de la campaña se dedicó a decir que él no iba a hacer ninguna regularización masiva. Ese matiz, ese matiz no es menor. Y yo creo que él, ante la proximidad y la evidencia de que podía ser el presidente de la República, se dio cuenta que tarde o temprano va a tener que abrirse a este tipo de mecanismos. Entonces, lo primero es que no existe un mecanismo para expulsar o para sacar a todas aquellas personas que están en situación migratoria irregular,
a mi modo de ver también no es sano para Chile expulsar a esas personas, porque esas personas hoy día están significando un aporte en términos económicos, están con condiciones de ya inserción en nuestra sociedad que van más allá de la voluntad de nuestras autoridades y por lo tanto incluso puede ser perjudicial a Chile expulsar a todas esas personas. Obviamente, en este juicio que hago, no estoy incluyendo a las personas que vienen a cometer delitos, las personas que cometen o que tienen conductas que no son deseables. No estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellas personas que llegaron a Chile en situación migratoria irregular, que en muchos casos su irregularidad tiene que ver con que el Estado no ha sido capaz de regularizarlas y por tanto son personas que hay que ver una solución para ellas y cualquier cosa que salga de eso en realidad es una oferta temeraria, Claro. populista, como la quieran llamar, digamos, pero no es realista. Estamos conversando con Rodrigo Sandoval, exdirector de Extranjería. Rodrigo, hablamos de venezolanos y cuando hablamos de, digamos, de sacar migrantes venezolanos, nos encontramos con el problema de que Venezuela, si no les abre la puerta para que reingresen, se vuelve esto un conflicto. No tenemos relaciones diplomáticas en la práctica hoy día, no tenemos vuelos hacia Venezuela. ¿Cómo se hace cuando se habla de sacar migrantes, de buscar la manera de que vuelvan a sus países? Y que además, si es que lo van a hacer por tierra, no sé, pues a través de buses, se encuentra con el problema de que finalmente no van a poder ingresar. Es que hay varios problemas, no solamente en Venezuela. Antes de Venezuela yo creo que hay que pasar por un par de países que yo de verdad no estoy muy claro respecto de que vayan a compartir la idea de llevar a estos migrantes por vía terrestre a través de su territorio. A Yo ver. pienso, por ejemplo, en Perú. Pensemos en Perú. ¿Cuál es el incentivo real que tiene Perú para permitir que miles y miles de venezolanos que de algún modo supuestamente pasaron por Perú para llegar a Chile, Perú vaya a aceptar que vuelvan a pasar por Perú, transiten los 2.200 kilómetros que existen desde sur a norte del territorio peruano, con muchas posibilidades de que se vayan quedando en el camino en condiciones de irregularidad nuevamente, en condiciones de sobrevivencia, que todos sabemos lo que eso significa en términos de comportamiento. Yo no veo ese interés y de hecho el presidente interino de Perú, en todas sus declaraciones ha insistido en que se trata de casos muy excepcionales. Esa es la expresión que está ocupando. Entonces yo no veo, por lo menos en lo que se ha declarado hasta el momento, un verdadero interés de Perú de colaborar en una medida como la que aquí en el debate chileno estamos dando por sentada. Yo no veo esa posibilidad. Segundo, una vez que ya está dicho eso, lo normal o lo esperable es que ningún país se puede resistir o puede oponerse a que un nacional de ese país ingrese a su territorio. Eso significa que se ve muy poco probable que una vez en la frontera con Venezuela, Venezuela se resista a aceptar a una persona que quiere ingresar. Pero seamos realistas también, un gobierno, sobre todo las características que tiene Venezuela, es bastante innovador en términos de las formas en las cuales se salta lo que uno puede esperar convencionalmente de ellos. Entonces, también está por verse si no es una barrera jurídica, sino que es una barrera de otro tipo la que Venezuela establece para poder impedir que esas personas ingresen. Entendamos nosotros que dictaduras como las de Venezuela o gobiernos de esas características, una fuente de poder que tienen es la capacidad que tienen de complicarle la vida a otros países. Entonces, también como una herramienta de política exterior, si se quiere llamar, o de política de sobrevivencia para el régimen, puede estar el crear condiciones adversas para que ese tránsito, ese ingreso se produzca. Si bien jurídicamente es inaceptable, es impensable, pero la verdad es que la dictadura venezolana ha sido bastante creativa en términos de cosas para complicar la vida del resto, ¿no? Ya, y cuando nos concentramos, digamos, en los venezolanos, como que olvidamos también que hay otros migrantes de otros países. Miremos un poquitito también eso, Claro. porque no es lo mismo hablar de venezolanos que, no sé, haitianos, por ejemplo. Claro, y con los haitianos también en algún momento se habló de un corredor humanitario, ahora en otros términos, Así es es. una cuestión más bien de carácter administrativo. Es decir, aquí estamos hablando, para también explicarlo, que un problema que tiene una persona que se encuentra en situación migratoria irregular en Chile, especialmente si ingresó en forma clandestina, es que para poder salir de Chile, en términos regulares, tiene que presentar algún documento. Y ese es un problema que tiene. Entonces, un mecanismo para incentivar la salida de personas que quieren irse es darles esa facilidad migratoria para que puedan salir aun cuando no cuenten con esos documentos. Pero eso también tiene una complejidad mayor porque, por ejemplo, yo podría estar permitiendo que salga del país una persona que cuenta con antecedentes penales o que está siendo buscada por la justicia y que por la vía de señalar que no cuenta con documentos, le estoy permitiendo incluso a veces financiando una salida de Chile para poder salir y escapar a sus responsabilidades. Yo no sé si esa es parte
del tipo de efectos que desea el futuro gobierno, o en todo caso los que está dispuesto a tolerar. Yo insisto, yo creo que aquí hay una cosa que no, nos gusta escuchar, pero que tengo que ser honesto en plantear. A ver. La única forma de darle conducción a la gestión migratoria del próximo gobierno es regularizando una gran cantidad de las personas que se encuentran en situación migratoria irregular y que cuenten con forma de acreditar sus antecedentes penales, e incluso si no tenemos forma de contar con esa acreditación, de repente hay que correr ciertos riesgos, pero no hay otra forma de gestionar esto. Porque primero, no se necesita expulsar a todas las personas. Segundo, porque no hay forma de expulsar a todas las personas. Y tercero, porque es muy peligroso expulsar a tantas personas que uno sabe que después van a tarde o temprano tratar de ingresar nuevamente. Entonces aquí se abre un espacio, si uno quiere, político. Aquí ya salgo un poco del plano técnico migratorio. Aquí hay un gobierno que sale, que es un gobierno que hizo una serie de compromisos en materia migratoria, que tiene una especie de deuda moral con respecto a solucionar el tema migratorio y que no lo ha hecho. Y hay otro gobierno que va a entrar y que necesita tener esto descomprimido. Entonces yo creo que hay un muy buen espacio para generar una especie de pacto de transición, un pacto de Estado en materia migratoria, en la cual ambos sectores, los salientes y los entrantes, acuerden un plan de regularización acotado, con condiciones, siendo muy estricto respecto a las identidades de las personas, y que permita que el nuevo gobierno entre con una situación mucho más descomprimida desde el punto de vista administrativo, para poder focalizar la capacidad de control que es finita del Estado en aquellas personas que de verdad significan un peligro, un riesgo para la seguridad o para la economía chilena. Ahora, es bien voluntarista la idea que estás planteando. Bueno, políticamente lo ve muy difícil, digamos, que el gobierno que se va le quiera facilitar la pega al gobierno que entra. Eso no pasa. Son Digamos. las ventajas de hablar desde la academia. Sí, pues, efectivamente, Claro. que uno quisiera que, tal cual como tú lo describes, se generara un escenario de esa naturaleza, pero uno lo ve muy Yo creo improbable. que Yo creo que es viable si se hace bien. Lo que pasa es que el debate, como te decía en algún momento de la conversación, se está dando en términos irreales. Y aquí Sí, yo siempre digo esto, la política tiene que regular la realidad, pero lo que no podemos permitir que haga la política es concebir la realidad y dimensionarla en términos de fácticos. Entonces, lo que hemos permitido es que sea la política la que nos diga qué capacidad tiene el Estado de expulsar, a quienes conviene que expulse, cuál es el verdadero efecto que tienen los migrantes en la economía, etcétera. Entonces, la academia o los técnicos estamos llamados a situar la realidad que la política está llamada a regular. Y yo la realidad que les eso. tengo que decir es esa. No es posible expulsar a todas las personas que quieren expulsar. No es necesario expulsar a todas las personas. Hay un problema si las llegan a expulsar porque hay sectores de la economía que dependen de las personas que supuestamente quieren expulsar, y por lo tanto la única forma de darle gobernabilidad a la gestión migratoria es asumiendo el coraje que tiene que tener toda la acción política para poder tomar medidas que pueden no ser populares, pero son necesarias y son sostenibles en el largo plazo. Rodrigo Sandoval, exdirector de Extranjería. Rodrigo, un gusto poder conversar contigo, ¿ah? Y felicidades, A, felices fiestas. a ustedes, por favor, y perdonen la candidez, pero estamos en Navidad y yo creo que es el momento para volver a plantearlo. Si no es ahora, nunca. Gracias, Chao, Rodrigo. que tengas buen día. 8:07.